Buenos de nuevo. Continuando con el vídeo anterior de mamparas de oficina, donde vimos los diferentes tipos de mampara, la trazabilidad de un vidrio, algún plano de compartimentación, ahora quiero continuar hablando de la mampara en el durante de la obra, cómo se montan, cómo se sube el material a la obra, cómo se acopia en la obra y algunas cositas más. ¿Continuamos? Veamos los pasos de montaje de una mampara ciega. Lo primero, se colocan los perfiles, el de techo, el de suelo, y se colocan o presentan los travesaños verticales donde irán fijados los tableros donde se atornillarán. Importante que se replantee y se saquen los niveles antes de fijar, atornillar, taladrar los perfiles al techo o al suelo. No será la primera vez que los veo mal colocados por hacer las cosas a ojo. Recordar usar el nivel láser. Anotar también que los perfiles que hay que colocar entre ventanas, el perfil no se puede atornillar. Irá fijado con cinta 3M. El motivo principal es porque no se pueden hacer agujeros en la perfilería de las ventanas, en los maineles, pues son piezas de dificultad sustitución al ser parte de la fachada. No como en el techo o como en el suelo, que son piezas que se pueden reponer con más facilidad. En segundo lugar, continuamos con el cierre de una cara del tabique de mampara. Colocamos los tableros, dejamos trabajar a los electricistas, que seguro que tienen que meter alguna instalación, y colocamos las planchas de lana de roca para tener mayor aislamiento térmico y acústico entre los despachos. Sí, con guantes, que pica una barbaridad. También se colocan los cercos de puerta con sus montantes según pida el diseño del proyecto. Y ya para terminar, se cierra por la otra cara y el tabique de mampara quedaría terminado. Saber que en el montaje de mamparas hay trabajos de corte en obra, tanto de perfiles como de tableros, lo que implica que el tiempo de ejecución o montaje no es tan rápido como uno se piensa. La mampara mixta, como en el caso de la mampara ciega, lleva perfiles, tableros, lana de roca, fibra de vidrio, vidrios y puertas. Como hemos visto en la mampara mixta, se puede modular de diferentes maneras. En la imagen que os enseño hay 3 modulaciones. Parte ciega, altura mesa, vidrio hasta montante de puerta y tablero ciego a modo de remate final en el falso techo. Se coloca también en las partes ciegas lana de roca o fibra de vidrio, como en este caso, que se identifica con su color amarillo. Y sí, también hay que usar guantes, pues pica incluso más que la lana de roca. Antes de cerrar los tableros, dejamos que otros oficios metan sus instalaciones, como pueden ser los electricistas, los fontaneros. Una vez terminado de montar los perfiles, se colocan los tableros, se miden los vidrios para pedirlos y cuando lleguen se colocan y se sellarán. Este es el acabado final, que en este caso es una mampara mixta de 2 modulaciones, ciega, altura mesa y vidrio. Quiero que os fijéis en el cierre del vidrio. En este caso va con un vidrio 3 milímetros, una cámara de aire de 50 milímetros que nos hace la función de aislamiento térmico y acústico y otro vidrio de 3 milímetros. Es otra solución diferente a la vista en el vídeo anterior de la mampara doble de suelo a techo, que vimos un vidrio de 5×5, una cámara de 100 milímetros y otro vidrio de cierre a pasillo de 6×6. ¿Qué cerramiento aislará mejor frente al ruido y temperatura? Veamos cómo es el montaje de una mampara de vidrio. Los materiales que se usan para su montaje son perfiles y tapetas, vidrios laminados y puertas templadas. Los perfiles pueden ser en su color o lacados en blanco o en negro. Luego están los vidrios laminados, que son los que vimos en el vídeo anterior. Vidrios de seguridad compuestos por 2 o más vidrios unidos por medio de una lámina butiral, que podía ser translúcida o transparente, de color o incluso llevar algún dibujo. Y las puertas templadas, que están construidas o fabricadas con cristales templados, que es un vidrio también de seguridad, que ha sido procesado mediante tratamiento térmico para aumentar su resistencia en comparación con un vidrio ordinario. Esto se logra mediante un proceso de calentamiento y enfriamiento
controlado del vidrio original. Y las tapetas, que son las piezas embellecedoras que se colocan entre los vidrios en las cámaras de aire con el fin de tapar el perfil del suelo o el perfil de techo. En esta imagen vemos un ejemplo de mampara doble vidrio. Perfil de techo, perfil de suelo, que vemos que en este caso está lacado en blanco. Tapetas embellecedoras, también lacadas en blanco. Vidrios laminados, recordar que los vidrios se miden cuando está la perfilería de suelo y de techo instalada. Las alturas pueden variar en todo el recorrido de la valla, desde milímetros hasta incluso algún centímetro. Y las puertas templadas. ¿Y qué es eso marrón en la esquina de la mampara? Pues es una cantonera protectora que protege las puertas en su transporte, que una vez montada la puerta la usamos para proteger la esquina de los despachos que van cerrados en vidrio, como es en este caso. Es recomendable dejarlo puesto hasta el final, hasta que la mudanza de muebles esté hecha y así protegerlo de golpes. Sí, los golpes, aunque se tenga mucho cuidado, los va a haber. Y si podemos proteger las esquinas de nuestra mampara, mucho mejor. Y aquí os muestro un cerramiento de un despacho o sala de reuniones con una mampara de vidrio sencilla. Aquí vemos que la perfilería está lacada en negro, tanto el perfil de techo como el perfil de suelo, y luego lleva un vidrio enterizo de suelo a techo con sencillo, que seguramente que sea un 5+5 o un 6+6. Los tabiques móviles están formados por paneles plegables y apilables. Nos los podemos encontrar en acabados ciegos de diferentes materiales y colores o en vidrio. Van colgados a forjado a través de diferentes sistemas de guías, raíles de aluminio y rodamientos, lo que permite que los paneles se deslicen para crear nuevas o diferentes zonas o estancias, incluso ampliar el espacio cuando se necesite. En ese caso también vemos que en el panel de la derecha hay una puerta, pues para paso de personas. Y aquí vemos un tabique móvil acabado en vidrio, también con sus guías, raíles y rodamientos en la parte superior, los paneles de vidrio y en este caso también vemos un panel que hace de puerta. El peso del panel lo soportan las guías que van fijadas al forjado, que están ocultas y no se ven. Pero, ¿cómo se instala y cómo se montan? Lo primero es saber cómo se representa en plano de proyecto un tabique móvil. Como veis, hay diferentes maneras, pero en todas se ve la representación gráfica del panel, de la guía, de las zonas de aparcamientos de los paneles y el panel de cierre. Zonas de aparcamiento. Sí, la zona de aparcamiento se llama a la parte de la sala donde se apilan los paneles una vez abierto el tabique. Os las señalo con el círculo para que las veáis. Esa zona es muy importante respetarla y construirla muy bien, pues es en esa zona donde más carga tiene que soportar las guías y donde hay que reforzar a forjado en su preinstalación. Luego os enseño aquí los paneles cierre, que también os explicaré cuáles son. Pero antes de pedir los tabiques móviles hay que medir en obra las alturas. Importante cogerlas bien en diferentes puntos. En este caso veis en la imagen número 1 que la medición que hemos tomado es de 2,83. En la imagen número 2 hemos cogido la medida de 2,81 y de 2,70. Veamos también qué tenemos en el techo. En la imagen número 1 vemos que pasa una bandeja Regiband con instalaciones eléctricas con cableado. En la imagen número 2 pasan tubos de climatización y también vemos un conducto de aire, tanto en la imagen 1 como en la imagen 2. Y también vemos en la imagen número 2 una faja de escayola perimetral donde la altura es de 2,70. Preparamos las herramientas y el pequeño material pesado, como son las guías y los perfiles de hierro, y subimos a obra para empezar a trabajar. Empezamos con la preinstalación del tabique, que empieza con el montaje de las fijaciones a forjado y cuelgues de las guías, también a forjado. Estas fijaciones son necesarias para soportar el peso de los paneles, ya que las propias guías por donde ruedan los paneles no son suficientemente rígidas
para aguantar el peso, sobre todo en la zona de aparcamiento. Cada fabricante de tabique móvil tiene sus especificaciones e instrucciones de montaje, por lo que estudiarlas bien para no perder garantías y seguridad del producto. Las fijaciones y cuelgues de la guía son parte del éxito de que la instalación de un tabique móvil esté bien hecha. Y cómo no, este trabajo el cliente final no lo ve, queda oculto, pero es la parte más importante de la instalación de un tabique móvil. Y sí, es un añadido al presupuesto, no suele estar incluido en el precio del tabique móvil. ¿Se presupuesta muchas veces en obra? Pues en este caso puede variar mucho en función de cómo sea el forjado, si es liso, si es reticular de hormigón y las alturas desde el falso techo al forjado. Mirando un poco con lupa vemos cómo son las fijaciones de la zona de aparcamiento y vemos el refuerzo que se les da a las guías para soportar el peso de los paneles. Os muestro aquí una imagen de un forjado reticular de hormigón, con el fin de que veáis que el montaje de la estructura de refuerzo para la guía del tabique móvil hay que calcularla de diferente manera. Solo podremos atornillarla al nervio entre los casetones. Y aquí os muestro la zona de aparcamiento vista desde abajo y en la imagen número 2 pues con sus cotas, las distancias que hay entre guía y guía. Aquí os muestro el panel. En la imagen 1 podéis ver el grosor que tiene, el peso os lo podéis imaginar, mínimo 2 personas para moverlo y de 3 a 4 para colgarlo en la guía. Eso sí, una vez colgado, hasta yo con un dedo lo muevo. En la imagen 2 os enseño la parte que va al techo, donde se atornilla el rodamiento que ya estará oculto en la guía de techo. También comentaros que la imagen número 2 es un panel de cierre, el que con los crecimientos que os señalo se ajusta a pared, y en la imagen número 4 veis la manivela con la que se abre y cierra el tabique. En este caso es manual, pero los podéis encontrar en mecánicos. Aquí ya vemos el tabique montado y casi cerrado. Vemos como el panel de cierre aún le falta por ajustar en la esquina superior derecha. Hay que seguir dando a la manivela y quitar la ventosa que nos ayuda a colocar el panel. Sí, las ventosas se usan para agarrar bien los vidrios, pero también para levantar suelos técnicos y, como en este caso, pues para ayudarnos a sujetar el panel. Las veréis dobles, como la de la foto, o sencillas, con una sola ventosa o incluso triples o más, según caso y necesidad. Pero en las reformas de oficinas las que más se ven son las dobles y las sencillas. Llegamos a los tabiques armarios y armarios que se pueden colocar en oficinas. Hay muchos acabados, no solo en el material que se usa o en sus colores finales, sino también en las diferentes modulaciones. Eso dependerá del diseño del proyecto y necesidades del cliente. En la imagen número 1 veis el frontal de un tabique armario de suelo a techo enterizo y en la imagen número 2 la trasera. Parecen iguales, pero no. En la imagen número 1 hay puertas y pomos y en la imagen número 2 tableros. Sí, es una tontería, pero a veces no se distingue, pues no siempre se colocan pomos en las puertas. Se puede colocar un push open. Es una pieza para apertura de puertas de muelle de madera o con marcos de aluminio, quedando oculto al cierre de la puerta. Posee un resorte que genera una acción inversa, expulsar la puerta hacia afuera cuando la empujas hacia adentro. Seguro que alguno lo tiene en el cajón de la cocina de su casa, que con un ligero toque a la parte frontal del cajón ya lo abrimos. Y aquí otro ejemplo de modulación, igual que la imagen de la diapositiva anterior, pero con huecos, seguramente para alojar baldas sin puertas. Quiero ir adelantando con las siguientes imágenes que os voy a mostrar cómo suele llegar el material a obra y el volumen que ocupa en obra a la hora de apilarlo para después empezar a montarlo. Quiero que prestéis atención en estos detalles, pues cuando nos facilitan los planos del proyecto de la obra a ejecutar, ya tenemos que adelantarnos en ciertas gestiones, como son las descargas, saber cómo vendrán los materiales, si por piezas, por módulos, en palés, sueltas. Me detendré en estos detalles más adelante. Ahora solo enseñaros un rápido ejemplo de lo que estoy comentando. Como veis, el material de los armarios que habéis visto pues llega en un camión o en varios con los tableros apilados en palés. Es decir, hay que subirlos a obra y hay que acopiarlos.
Ya una vez subido a obra, como siempre, colocarlo cerca de la zona de montaje y colocarlo sobre toda la superficie de la planta para repartir los pesos y no cargar el falso suelo ni tampoco cargar el forjado de la planta. Cuidado con cómo se acopia el material. En el caso de la imagen que os muestro, están en vertical, pues los montadores se han preparado los tableros con sus herrajes y van a montarlo en breve. Pero si no es el caso, la colocación de las puertas de armarios, las puertas de mamparas, los vidrios, siempre se colocan en horizontal para evitar riesgo de caída. Os lo iré comentando a lo largo de diferentes temas o capítulos que vayamos viendo hasta llegar al de prevención de riesgos laborales. Y aquí mostraros un poco el montaje desde la foto 1 a la 4. Pues desde que está apilado el material empezamos a montarlo y ya lo vamos terminando. Y para terminar con los armarios, pues qué mejor que comparar el boceto previo que se ha hecho y el montaje del armario. Os quiero enseñar un office, lo comento en este capítulo de mamparas, pues muchas veces coincide que los montadores son los mismos. Y para que no me despiste o se me olvide, os cuento un poco cómo son las cocinas que se suelen montar en las oficinas. Aquí vemos en la imagen número 1 pues cómo se preparan las rozas para meter instalaciones. En la imagen número 2, tanto en pared como en suelo, donde se aparece el desagüe y las tomas de agua, y luego ya la cocina montada, casi montada, sin electrodomésticos, en la foto número 3. Y sí, importante recordar que muchas oficinas no tienen toma de agua caliente y hay que colocar un termo. Las cocinas de las oficinas llevan su preinstalación, que suele ser de electricidad y fontanería. En este caso, en estas imágenes, os muestro pues, lo que es la imagen número 2, el boceto inicial, que luego en obra se cambió, pero bueno, para que veáis que se empezó sobre plano, pero luego se continuó en obra. En la imagen 1 os señalo pues, las tomas que se suelen colocar, que son las llaves de corte, una para el agua fría y otra para el agua caliente. Las tomas de agua, que es para la fría y para la caliente, y 2 desagües. Enchufes de usos varios para 2 lavavajillas, enchufes de usos varios para 4 microondas, una toma para una fuente con una toma de agua fría y un desagüe, su enchufe de usos varios, el enchufe de usos varios para el frigorífico, los enchufes en falso techo para el termo y para el extractor de olores y el interruptor para las luces indirectas que se van a colocar sobre encimera. Vamos a continuar y vamos a ver las herramientas que se usan en el montaje de mamparas, tabiques móviles, tabiques armarios, pero antes hagamos un descanso y cojamos fuerzas. Aunque os hablaré más adelante de ello, quiero ir mencionando temas tan importantes como la alimentación que hace un jefe de obra. Hoy hemos tenido suerte y tiempo, por lo que vamos al bar a tomar un montadito de jamón. Adelantaros que vais a conocer a gente encantadora, que nada más entrar por la puerta ya está preparando tu café, tu infusión, tu refresco. En los 2 o 3 meses que suele durar una reforma integral de una oficina a tamaño mediano, más de un desayuno o almuerzo te vas a tomar. Ya de vuelta al pinchito y con fuerzas, vamos a continuar. Las mamparas de oficina implican mucho trabajo de construcción en obra, es decir, es un oficio que tiene que montar su taller en obra, puesto que tiene que adaptar el material al hueco o medidas reales. Los perfiles llegan a obra a una altura estándar y en el 95% de los casos siempre hay que cortarlos. Las alturas pueden variar en unos 50 centímetros lineales hasta 1 centímetro o más. Y eso no se puede prever de antemano hasta que no se ponen a montarlo. De ahí que los espacios que necesite este oficio en obra hay que tenerlo en cuenta como jefe de obra, pues te lo van a pedir y tú les tienes que indicar dónde pueden colocarse para no molestar al resto de los oficios y para que ellos mismos sean los más productivos posibles, evitando demasiados desplazamientos en planta. Como veis, aquí os pongo parte de todas las herramientas que usan, incluso pues, su mesa taller, que suelen ser con borriquetas o caballetes. Está la ingletadora, está la radial, la caladora, el taladro percutor, la caja para los retales del perfil que posteriormente se tienen que reciclar. También mostraros cómo los montadores al final del día
acopian todas sus herramientas y sus mesas de trabajo y las candan para que no se las roben. Normalmente en obra no suele haber robos, pero los hay. Como en todos los lados, hay que protegerse en cuanto a tu material y tu herramienta de trabajo. Las herramientas que se usan en obra son bastante caras y que te las roben ya genera una tensión en obra añadida a la que a veces hay. Y es mejor que eso no suceda. Dejando las tensiones de obra para otro momento, ya os contaré por qué se generan. Quiero hablaros de la insonorización de una oficina. ¿Qué materiales se usan y dónde se colocan? Normalmente el cliente ve su oficina de esta manera, el despacho A y el despacho B. ¿Pero qué ve y necesita saber un interiorista a la hora de hacer el proyecto, la memoria de necesidades y el presupuesto? ¿Y un jefe de obra o encargado de obra? ¿Qué necesita saber el interiorista o el jefe de obra? Pues por ejemplo, cómo son los forjados. Ya hemos visto que hay de diferentes tipos y en función de ellos pues se dan unas soluciones u otras según caso. Saber cómo es el falso techo y el falso suelo. A veces hay reformas integrales que no hay falso suelo ni falso techo, pues es conveniente saber cómo son. Saber incluso quién está sentado en el puesto A y quién está sentado en el puesto B. Y también, como no, saber cómo es la pared divisoria entre los dos despachos. Si es de mampara, si es de pladur, de ladrillo, pero bueno, en este caso vamos a decir que es de mampara, puesto que es del capítulo que estamos hablando. ¿Por dónde se cuela el sonido? Por las luminarias del falso techo. Por los sistemas de ventilación, el más frecuente, el fan coil, cuando pilla entre los dos despachos. Por las cajas eléctricas del suelo. Incluso a veces por las rejillas de ventilación cuando el aire acondicionado o la climatización va por el falso suelo. ¿Dónde colocamos los materiales de insonorización entonces? Los colocamos entre el falso techo y el forjado. También entre el falso suelo y el forjado. Y como no, entre la mampara. Ya hemos visto cómo se coloca la fibra de vidrio o la lana de roca. ¿Qué materiales de insonorización son los más frecuentes que vemos en una obra o reforma de oficinas? Pues tenemos la lana de roca, que viene en formato plancha, la fibra de vidrio, que viene en formato rollo, la membrana aislamiento acústico, que también viene en formato rollo, y el copopren, que viene en formato de plancha o rollo. Sí, tanto la lana como la fibra hay que usar guantes. Aquí vemos otros materiales que son más decorativos, pero también funcionales según en qué zona se coloquen de la oficina. Vemos, por ejemplo, aquí que en los techos pues, se pueden colocar unos paneles, se pueden colocar unos tableros tipo top acoustic o unos tableros ondulados para que el sonido se distribuya mucho mejor y no reverbere. También las paredes, como veis aquí en las imágenes de la derecha, que bueno, son elementos decorativos que la verdad queda muy bien y ya tienen su función. Y como no, en el suelo, pues con moquetas. La moqueta, al ser un material de lana o de pelo, absorbe bastante bien el sonido, ya no solo de la voz, sino el sonido de la pisada, de la vibración a la hora de andar por las oficinas. Bueno, ya hemos llegado al final del capítulo tema de mamparas y, como no, pues saber los EPIs que se usan. Como veis, son EPIs bastante frecuentes en casi todos los oficios, ya lo iréis viendo porque en todos los capítulos os pondré cuáles son, pero en este caso veis que se añade la careta del soldador para el caso de hacer los refuerzos en forjado para sujetar un tabique móvil. También vemos que hay un arnés que se lo tienen que colocar los mozos o peones a la hora de coger el material en caso de que la subida sea por medios mecánicos y por fachada. Lo veremos en el capítulo de accesos a obra, acopio de material, subida de material. Ahí os lo explicaré más despacio y os diré qué es la línea de vida. De momento, comentaros que los EPIs que se tienen que reponer con más frecuencia son los pantalones, los guantes, las botas, las gafas, que se rayan mucho porque las meten en el baúl de las herramientas y al final pues con el roce de herramientas picudas se rayan, y también porque saltan virutas a la hora de cortar un perfil. Y el casco, no porque se estropee o porque lo dañen, sino porque no será la primera vez que más de uno pierde uno. Pues ya me despido. ¡Hasta pronto!